preguntas que fueron tomadas para que vayan a los textos de la represión y por el inconsciente con preguntas del parcial que se tomaron. Para ir trabajando sobre eso, porque no se puede inventar nada con estos textos psicológicos. O sea, las preguntas rondan siempre en lo mismo. Vayan respondiendo. No aflojen porque si no se van a... no les va a dar el tiempo de estudio entre la vuelta de vacaciones y el parcial, que es muy poquito. Bueno, cada semana es novedad tras novedad. Yo hablando del inconsciente y se está terminando el mundo, ¿verdad? Bueno, qué sé yo. Igual hay que seguir y ser campeón dentro de todo. Este es mi parcial. Eso es muy actual, ¿no? Cómo el hombre puede destruirse sin ningún problema. No entiendo qué es en este. Un poquito de papel. Bueno, este fue el de ayer. Esto cortito. No podía entregar esto. No se puede. Pero... ojito. Sacar esto porque no Igual era lo que te traía el personaje, no soy social, niños con eso. ¿Vieron alguna película que quieran recomendar? ¿No? No, es parcial todavía. Sí. Qué pesado. No lo dice que llega. A ver si lo encuentro. Acá les traje. Les leo algunas preguntas, así más o menos tienen presente la orientación para el segundo parcial. De teóricos. Explique las fases de la represión a partir de los textos de la represión y puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, que es la página 62, ese párrafo que les leí la vez pasada. Esa sería una pregunta sobre la represión. Explique, ¿no? Verbo explique. Las fases de la represión son 3. A partir de los textos de la represión 1915 y puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Ya que estamos, les voy a decir una pregunta que sería del texto de la vez que viene, que es, y además ya saben que vamos a trabajar, introducción del narcisismo a la teoría de la libido, también un texto de este tiempo, del 15. Una pregunta posible es: justifique la idea de Freud de que un nuevo acto psíquico debe advenir para dar cuenta del pasaje del autoerotismo al narcisismo. Eso lo vamos a trabajar, todo eso lo trabajamos la vez que viene. Pero vayan al texto con estos lineamientos. Justifique la idea de Freud. En verdad no es una idea, ¿no? Es un postulado. La idea de Freud de que un nuevo acto psíquico, entre comillas, debe advenir para dar cuenta del pasaje del autoerotismo al narcisismo. Esto lo vamos a trabajar la próxima, así que no se preocupen. Es más, me lo hacen acordar, ¿no? Tiene que quedar respondida esta pregunta la próxima clase. Otra de relación fue di cuenta de las dos clases de objeto que Freud formula como rehallazgo de objeto en el último capítulo de 3 ensayos. Ahí tienen que hablar de la pulsión parcial, del objeto parcial de la pulsión,
más el objeto total del narcisismo. Son dos tipos de objetos diferentes. Uno está en 3 ensayos, en pulsiones y destinos, donde la satisfacción es parcial, el objeto es parcial, y después eso se opone a otro objeto, que es el objeto total del narcisismo, que Freud justo lo trabaja en Introducción del Narcisismo, que es donde plantea un nuevo modelo pulsional, que yo se los contesto, que es la diferencia entre libido del yo versus libido de objeto. ¿Por qué? Porque en este tiempo el yo queda sexualizado, entonces él no puede sostener más las pulsiones sexuales por un lado y las de autoconservación o yoicas por otra, porque el yo es sexual, entonces se le articula eso, ¿no? Hay libido en el yo, hay energía sexual en el yo, está el yo en el yo. Eso lo va a terminar de definir en 1923 en El yo y el ello. Más o menos este es el panorama. Otra pregunta es ¿por qué la pulsión es un concepto límite? Esto lo trabajamos la vez anterior. Y ¿por qué la pulsión es un concepto límite? Y fundamento del psicoanálisis, según la introducción del texto Pulsiones y destinos de pulsión. Concepto límite es la definición de pulsión, ¿no? Es el límite entre lo psíquico y lo somático. Y tendrían que hablar de los 4 elementos, la satisfacción como meta, la territorialidad, que es una fuerza constante, ¿no? La represión y la sublimación. Así se constituye, y después los destinos, que son, y después los 4 destinos. Las satisfacciones en las zonas erógenas. Y hay una novedad para Freud, que cualquier parte del cuerpo puede erogenizarse, puede ser tomado por la pulsión. Bueno, más o menos esto está. Sí. Perdón, decime. ¿podrías repetir la idea? Sí. De cuenta De cuenta de las 2 clases de objeto que Freud formula como rehallazgo. Ahora, acá está la clave, la palabra rehallazgo, de objeto en el último capítulo de 3 ensayos. Si uno sitúa que en todo objeto hay un reencuentro, quiere decir que es un reencuentro respecto del objeto de amor del Edipo. Por eso no es aleatorio el encuentro con un objeto. Queda en la serie psíquica, al igual que la transferencia, ¿no? Se transfiere el libido a la persona del analista y va a decir Freud, es tan verdadero amor como cualquier otro amor. La diferencia es que el analista no responde a las expectativas que todo objeto que ama quiere ser amado. Pero cuando ya habla de rehallazgo es porque primero es el campo de las neurosis y operó el complejo de Edipo, que es lo que queda para después de las vacaciones. ¿Sí, la transferencia? Claro, la transferencia tiene una lógica del amor. Fíjense que es clave el concepto de amor para el psicoanálisis, para la experiencia psicoanalítica. O sea, si nos atenemos a la serie El fin del amor, es el fin del psicoanálisis también, porque se transfiere el libido a la persona del médico o del analista, donde va a pasar a formar parte de las series psíquicas del paciente. Por eso es pasible si hay neurosis de transferencia. ¿Qué es neurosis de transferencia? Las neurosis, que son la histeria, la neurosis obsesiva, las fobias, que son pasibles de transferir el libido del yo a los objetos, ¿no? Acá estamos en el segundo modelo pulsional, libido del yo y libido de objeto, que se oponen a las neurosis narcisistas, que no tienen esa aptitud de transferir libido. Por eso el análisis, tal como lo plantea Freud con la transferencia, está pensado
pensado para el conjunto de las neurosis, no de la psicosis. Bueno, hasta aquí va. ¿Vieron cómo se va articulando? Se va articulando los espacios también. Eso sería seminarios. Bueno. Pongo entonces lo inconsciente. ¿Por qué lo inconsciente y no el inconsciente? Porque es como un objeto de estudio. ¿No? Lo inconsciente como objeto de estudio donde lo va a situar como un concepto. Les voy a leer también los comentarios de Strachey, que lo sitúa como un texto dentro de lo que es la metapsicología fundamental. Ya habíamos visto que represión e inconsciente son conceptos que van juntos. ¿Por qué inconsciente? Porque operó la represión primaria constituyendo el inconsciente. ¿No? El inconsciente, la represión primaria, el preconsciente y la conciencia. Donde habíamos visto, y acá lo va a decir, que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido, y el inconsciente no reprimido, que es el ello, que es un anticipo del ello. ¿Qué quiere decir? Que no todo puede advenir a la conciencia. Hay un límite en la interpretación, un límite constitutivo en la interpretación, no todo es interpretable, y esos límites tienen distintos nombres. La vez pasada vimos como límite a la interpretación la represión primaria, y cuando trabajaron sueños y actos fallidos fue lo hipernítido y el ombligo del sueño, fundamental, porque el ombligo del sueño arma la estructura del sueño, que es ese objeto perdido. Otra cosa importante, cuando Freud habla de objeto, no es la misma palabra alemana. Ustedes tienen Sache, es la cosa, y tienen object. Creo que va sin ser, ¿no? Por ejemplo, la representación cosa es Sage, ¿no? Es la cosa como el objeto. Y después tienen el objeto del narcisismo, el objeto causa del deseo, que es el objeto perdido en la estructura, que lo vimos con la primera experiencia de satisfacción. Che, me siguen, los veo recontra preocupados. No sé si es por la guerra del Medio Oriente o por el inconsciente. ¿Qué? Ambas. ¿Me siguen? Sí. ¿Queda claro esto? Esto es muy conceptual. Pasa que también, profe, no sé, por ejemplo, nosotros que tenemos el teórico y seminario los viernes, no tuvimos... No, perdón, seminarios. No tuvimos clases. Claro. Desde el viernes pasado, ¿no? Bueno, como venimos muy bien a nivel tiempo y programa, úsenme para ir por ahí hablando de cuestiones de prácticos, que es la articulación con teóricos. Igual esto es todo un repaso y les sirve para prácticos. Esto de ir separando en capas, que cuando uno habla de objeto, está el objeto parcial de la pulsión, el objeto total del narcisismo, la cosa, el objeto perdido, ¿no? Son como distintos elementos para pensar al aparato psíquico, ¿no? Concepto que no abandona Freud nunca a lo largo de toda su obra. Bueno.
Vayamos a cómo lo presentan. 156 en esa página va a decir Freud, si la serie de trabajos sobre metapsicología, que es pulsiones y destinos, la represión, el inconsciente, el narcisismo, todo lo que venimos viendo hasta la clase próxima, es quizá la más importante entre los escritos teóricos de Freud. No cabe duda de que el presente ensayo sobre lo inconsciente es la culminación de esa serie. Ya define de qué texto se trata el editor, es un ensayo, ¿no? Primer punto, 156. Por primera vez, esto es importante porque es inaugural en el texto. Ya situamos que es fundamental 1915 por esta división, por este nuevo modelo pulsional que es libido del yo versus libido del objeto. ¿Lo escribo? Lo escribo. ¿No? Esto es lo que pasa en el 15 y es lo que tienen que dar cuenta de que entendieron conceptualmente esto del primero al segundo parcial, esta novedad con estos textos metapsicológicos. Entonces tenemos el yo versus libido de objeto. Y acá hay una salvedad. La libido es acotada, no hay energía para todo. Entonces lo que Freud va a decir que si la libido se desplaza, la palabra correcta se desplaza al objeto, se empobrece el yo. Y si la libido retorna al yo, se empobrece la relación con el objeto, ¿no? Por eso en la transferencia Freud habla de una neurosis neocreada, que es la neurosis de transferencia. Va a decir, vía la persona del médico se resignifican los síntomas, ¿no? Porque en esa relación se arma una resignificación del síntoma y se construye el análisis también. Entonces, profe, perdón, o sea, si se desplaza al objeto es donde se empobrece el yo. claro. ¿Y cómo debería estar? No, qué sé yo cómo debería ser, yo digo cómo es. No, lo importante es lo que nos pasa, qué debería pasar, no sé. Pero puede ir y venir. Claro, es muy buena tu pregunta. La pregunta es clave. La pregunta es clave. ¿Qué quiere decir? La libido se desplaza del yo a los objetos, por ejemplo, durante el día. Después, en el estado del dormir, que no es patológico eso, vuelve del yo a los objetos, de los objetos al yo. ¿Qué dice Freud? En un duelo o en una hipocondría, la libido, porque se rompe la relación con el objeto, retorna al yo. Eso no es patológico, lo patológico lo llama y lo define en la conferencia 26, que creo que la ven en práctico, ¿no? Lo patológico es cuando hay una ruptura del puente y ya no va y viene la libido del yo a los objetos. O sea, se supone que un duelo, después de ese duelo, no es que se desplaza toda la libido de otro objeto, pero seguimos. Si seguimos es porque seguimos libidinizando cosas, por ejemplo, estudiando psicoanálisis. Continuamos. El punto patológico que se definiría es cuando hay estancamiento, estasis libidinal y te quedas detenido en el tiempo, te quedas detenido en lo perdido, ¿no? O en una enfermedad, o en el síntoma neurótico, como una persona sufriente, y eso no se desplaza. Que vaya y venga la libido es lo que pasa siempre. En el duelo, en el amor. Hay una canción de Amaral que es re vieja, te miro a vos porque somos contemporáneos, no por otra cosa. Que se llama, yo la traía, hoy no la traje, por ahí la conocen, se llama Sin ti no soy nada. ¿La conocen?
Bueno, es terrible. Es terrible que... A ver si la encuentro. La frase ya. Sin ti no soy nada es una mujer, porque es una mujer. También puede pasar, no tiene que ver con los sexos, ni con lo heterosexual, ni con lo homosexual, ni con nada. Esto le puede pasar a cualquiera. Pero ahí se determina la imposibilidad de desplazar libido. Ahí podríamos pensar una melancolía. ¿Por qué? Por lo que dice la canción, pero ya al escribir una canción hay una sublimación. Así que es un acto poético. A ver si la encontramos. Es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque hay pacientes que se presentan así. Yo he tenido, sobre todo en relaciones de pareja largas, sobre todo en viudeces. Y Ahí cuando va. hay depresión, puede ser que se relacione con ese estancamiento. Vos sabés que la palabra depresión, sí, no es una palabra psicoanalítica, es una palabra de la psiquiatría. La palabra psicoanalítica es melancolía, y ahí tenés que diferenciar la melancolización, que sería un estado dentro de la neurosis, de lo que les digo siempre, lo que es la melancolía como un subtipo de la psicosis, donde se detiene el mundo, no hay sentido seguir viviendo, bueno, todo eso. A ver si... Escuchen porque esto se puede sentir. Esperen, por ahí cualquiera en la adolescencia, un poquito después, vivimos una cosa así, pero nos duró 15 minutos, ¿no? Un ratito. Después nos llamó otro y se terminó todo. Sí. Escuchen. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño. ¿Por qué? Porque la libido de los objetos vuelve al yo. El mundo es pequeño, se empequeñeció la relación con el mundo, ¿no? Ya no tiene sentido nada. Y esto es muy importante. ¿Qué entusiasma a cada uno de nosotros? Escuchen, mi mundo es pequeño, fíjense cómo pensar la libido, dónde está. Y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste, que abraza su almohada, la imagen es una tristeza espantosa, que abraza que abraza su almohada, tirada en la cama, como un resto, ¿no? Esto de sin energía para la vida. Tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada. Porque este es otro dato. Podemos pasar por el peor duelo. Supongan, se muere, no sé, se muere un padre, algo así horrible. Pero, qué sé yo, estás destruido, pero te vas en el velatorio y te pintan las pestañas y en ese momento vuelve el mundo. O te encontrás con alguien de la secundaria y en ese momento volvés al mundo y después te retirás, pero no es una cosa homogénea, vas y venís. ¿Profe? Sí. ¿En qué texto estás? Porque hay como 3 textos de inconsciente y ninguno tiene la página. No, lo inconsciente es un texto solo. O sea, pero me refiero a campus. Hay como 3 capítulos. Sí, ahora los vamos a ver con los puntos, pero si no, no se entiende y después se complica. Escuchen, bueno, esto de mirando la tele y no viendo nada, sin conexión con el mundo, amar por amar y romper a llorar, bueno, y vuelve a decir, ¿no? Y ahí dice, los días que pasan, o sea, un día es igual al otro. No hay una sucesión temporal, hay un detenimiento en el cuerpo. Bueno, todo esto. Me río sin ganas, la risa vacía. Esto lo vemos en muchas fotos de Facebook, ¿no? Risas vacías. Con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión, quedó a la intemperie. Bueno,
Acá tienen un ejemplo escrito de lo que es cuando hay una ruptura de la energía de los objetos volviendo al yo, ¿no? Y acá estamos en este segundo modelo pulsional. Y que la energía es limitada, si está en un lado se resta del otro. Por eso esto de poner la otra mejilla, él lo cuestiona. Dice, no, busquemos reciprocidad. Porque si uno le da al otro y el otro se da a sí mismo, es una economía donde salimos perdiendo, no está bueno eso. En todo, ¿por dónde ganamos? ¿Por qué no pensar eso? Bueno, vayamos a la página 161. Como empieza Freud. El psicoanálisis nos ha enseñado que la esencia del proceso de la represión, fíjense que para hablar de inconsciente tiene que hablar de represión porque son dos conceptos solidarios, no podemos entender uno sin el otro. No consiste en cancelar, en aniquilar una representación representante de la pulsión, sino en impedirle que advenga consciente. Esto es claro. La represión lo que hace es que una representación, a través de su representante, no venga consciente, pero sigue operando en el inconsciente, ¿no? Sigue operando, sigue gastando energía. O sea, le cancela el advenimiento a la conciencia. Y ahí dice, si queda en lo inconsciente, no adviene a la conciencia, queda cancelado el advenimiento a la conciencia, dice, ahí es donde podemos pensar con lo inconsciente, que sería un artículo neutro, ¿no? Que a ver en alemán está Lieber das. ¿Estudiaste alemán vos? Sí. ¿Dónde estudiaste? En Colmer. ¿En dónde? Colmer. Mira. Bueno, aportá por favor, no seas mezquino. Bueno, y acá es donde, o sea, si ustedes tienen que justificar por qué todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido, tienen ese párrafo de la página 161 que dice, todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente. Pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Esto es medio una novedad. Hay algo inconsciente que no es reprimido y que es un antecedente del yo que es el reservorio pulsional. Decimos. Es que ese texto no está en el campus. Esas páginas. Bueno, después le sacan una foto. Pero tienen todas las obras en el... ¿Qué tomo es? ¿Qué? El tomo, ¿cuál es? El tomo es el 15. 14. En 1915 tomo 14. Lo tienen todo, ¿eh? Lo que pasa es que sin esto no se entiende lo otro. No tenemos la página, me parece. 161. Pero métanse si ya está todo. Lo tienen el texto. Es el 14 y es la página 161. Claro. Tienen todo en el campo. Tienen todo. Esa página no está. No, pero buscalo en Google. Buscalo en Google y te aparece todo. Esa es la ventaja de las obras antiguas, ¿no? Que se perdieron ya los derechos. Es como lo antecedente a lo que se viene. Claro, pero sin esto no se entiende nada. Yo no puedo explicar sin esto, porque no se entiende. Me es imposible dar un teórico con 2 párrafos, ¿no? ¿Cómo lo pienso? ¿No? Bueno, escuchen, todo lo reprimido, porque esto también es un punto central, que lo van a ver replicado en los otros 2 espacios, en seminarios y en prácticas. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que hay un inconsciente no reprimido. Por eso nunca dejamos de ser sujetos del inconsciente, porque no hay manera que bien inconsciente dinámico, que es la asociación libre y las formaciones del inconsciente, podamos decir todo. Esto es imposible. Lo inconsciente abarca un radio más vasto. Lo reprimido es un
una parte de lo inconsciente. ¿Queda claro? O sea, la otra frase sería, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Tendría que explicar por qué. Y acá se mete con lo que ya habíamos visto en la carta 52, que no podemos traducir todo. ¿Se acuerdan que con las neuronas pasaderas, todo eso, no todo es traducible, siempre hay un resto no traducible? ¿Qué quiere decir esto? Que para Freud no tenemos la lógica del todo, ¿no? Hay siempre algo imposible de ser simbolizado. Y esto se ve en los duelos, por ejemplo, que no vamos a poder decir todo, siempre va a quedar una cicatriz. La cicatriz es lo no simbolizable, no todo es pasible de ser dicho. Bueno, eso. Y es la lógica opuesta de soltar, porque en verdad uno sufre porque quedó suelto del otro, es la lógica opuesta, ¿no? Quedaste suelto de ese lugar que tenías en el otro. Si no, no hay duelo. Pero bueno. ¿Y qué dice Freud? El trabajo psicoanalítico es una experiencia que se topa con las resistencias. Hay resistencias que son pasibles de ser trabajadas, pero ustedes se van a encontrar también con las resistencias estructurales del ello y del super-yo que no se pueden trabajar en un análisis, que hay un punto que tiene que ver con un masoquismo originario, con la castración estructural, que no hay manera de trabajarlo. Lo que pasa es que no es lo mismo tener una vida situando las imposibilidades que tenemos que tener una vida sostenida desde una ilusión de que todo sería posible. Sufrir menos, me parece a mí. Bueno, el capítulo 1 lo tenían, ¿sí? Ahora me voy, porque ustedes no quieren que se me... No, quieren que vayan los papeles. Pero les sirve para poder argumentar en el parcial, entender. Justificación del concepto de lo inconsciente. Freud va a justificar por qué. Dice, bueno, esto es necesario y es legítimo. ¿Qué hace el? Ustedes tienen, y esta es la pregunta para ustedes, que me hicieron. El capítulo 1 de lo inconsciente, justificación del concepto inconsciente. Capítulo 4, tópica y dinámica de la represión. Capítulo 5, las propiedades particulares del sistema inconsciente, y el 6, el comercio entre los sistemas. Freud va a dividir al inconsciente en distintos sistemas y va a decir cómo esto opera, pero que a la vez está articulado. Hay una nota que está también, que es una nota sobre el concepto de inconsciente en 1912, que es un poquito anterior. Entonces, vayamos. Freud se mete con Kant, vuelve a tomar la crítica de la razón pura de Kant y dice que al vincular el yo, está hablando del yo y aparece acá un nuevo estatuto que lo van a ver con el texto siguiente, con introducción del narcisismo. Con nuestros pensamientos designamos el sujeto solo de forma trascendental, sin advertir en él ninguna cualidad en absoluto, de hecho sin conocer nada de él ni directamente ni por inferencia. Al sujeto no lo podemos conocer, al menos conceptualmente, porque la aplicación de conceptos e intuiciones lo presupone. No se puede conocer como objeto aquello que tengo que presuponer. ¿Qué dice Freud entonces? ¿Qué podemos leer con esto?
que ya habíamos visto en la interpretación de los sueños que el sujeto está en su lenguaje, que el texto es lo sagrado y que no podemos pensar al sujeto del inconsciente por fuera de su lenguaje, por fuera de su discurso y de la función, que no hay presupuestos, no hay instinto, no hay presupuestos. En esa línea tiene más la lógica de Spinoza, no hay sentido trascendente, no hay un sentido que nos trascienda a nuestro lenguaje. Me parece que queda la última fila de acá. Y volvemos a esto que vuelve a situar Freud, que el inconsciente tiene límites, ¿no? Un límite es la represión primaria, lo que permite pensar al sujeto del inconsciente, y que está en relación, y otro límite tiene que ver con el inconsciente no reprimido, que es un antecedente del ello, como reservorio pulsional. Hay un diccionario que yo se los traje alguna vez, que es de Asum, ¿se acuerdan? Sí, gracias. Que él va diciendo, Asum, en ese diccionario que se llama Vocabulario de Freud, que lo inconsciente toma de Freud, que el inconsciente es lo opuesto a la conciencia. Gracias. Eso, ¿no? Que el inconsciente es lo opuesto a la conciencia. Y especifica esta afirmación en 3 niveles. Y acá está, ¿no? El tema. Uno es el nivel descriptivo. Inconsciente como opuesto a la conciencia, tiene 3 niveles. Uno es el descriptivo. Él dice, Freud, ¿no? Una representación puede estar en mi conciencia, o sea, una palabra puede estar en la conciencia y un minuto después desaparecer de la conciencia. Esa es consciente y eso. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo consciente no coincide con lo psíquico. Entonces, ustedes tendrían que poner que lo inconsciente se oponga a la conciencia, quiere decir que la conciencia, desde ya hace muchos años, no coincide con lo psíquico. ¿Cómo situamos esto? Que algo de que estaba en la conciencia a nivel descriptivo puede dejar de estar en la conciencia. Un ejemplo es Signorelli, ¿no? Él tuvo a Signorelli en la conciencia y después se olvidó. En los olvidos muestra eso, que algo que estuvo después puede dejar de no estar. Y puede volver después de un intervalo, ¿no? Puede volver con un recuerdo, ¿no? Esta cuestión. Y acá Freud da como ejemplo el aparato psíquico, ¿no? Iba a decir que si desaparece la conciencia y queda preconsciente, va a estar latente para la conciencia sin la operación de la represión, sin la represión de haber quedado en el inconsciente. ¿Es descriptivo como la preconsciencia entonces? Descriptivo tenés los topos, el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, donde él sitúa que la preconsciencia, lo preconsciente y la conciencia tienen la misma lógica. Que el preconsciente es lo que late ahí y que puede advenir a la conciencia. En cambio, en lo inconsciente tenés el inconsciente reprimido y el inconsciente no reprimido. Eso es lo que presenta en este texto claramente. Pero descriptivo, ¿qué? El descriptivo es como una representación puede ir de un lado de un sistema al otro, de
un sistema consciente, a lo preconsciente y al inconsciente. ¿No? Eso es como lo describe. Lo que pasa es que están articulados lo descriptivo con lo dinámico, porque eso pasa porque hay un juego de fuerza. Pero es una característica. Sí, está dando características, tal cual eso. Tal cual eso. Está en el libro, no. Escuchen, llama preconsciente a los pensamientos latentes que son susceptibles de advenir a la conciencia. Porque hay otros pensamientos que no son susceptibles, entonces no son latentes. No laten allí para advenir. Y reserva el término inconsciente en el sentido propio para el grupo que tiene una mayor intensidad. Acá también está lo económico, la mayor intensidad. Algo se reprime porque no abandona lo que dice desde el comienzo, porque produce una suma de excitación, una intensidad que produce un incremento económico que es amenazante para el aparato psíquico, por eso opera la represión. Y acá les leo un parrafito. Designa pensamientos latentes en general, en última instancia preconscientes, en particular pensamientos con un cierto carácter dinámico. Incluye la concepción dinámica del inconsciente, a saber aquellos pensamientos que a pesar de su intensidad y su acción eficiente, se mantienen alejados de la conciencia, ¿no? ¿Por qué un pensamiento, una representación se mantiene alejado de la conciencia? Porque produce una intensidad de fuerzas que hace que se reprima. Por eso represión e inconsciente lo tienen que pensar asociados. Lo dinámico designa la característica propia de cierto tipo de representaciones que pueden quedar activas aún sin estar presentes. Cuando Freud dice que lo dinámico puede nombrar ciertas representaciones activas sin estar presentes, la pregunta es sin estar presentes ¿dónde? En la conciencia. Y acá volvemos a la primera definición, que algo quede en el inconsciente está por fuera de la conciencia, pero está en el inconsciente, ¿no? O sea, esta fuerza activa la deja por fuera de la conciencia. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque resulta amenazante. Esto no cambia. ¿Y cuál es el papel clave en esta cuestión dinámica? El conflicto psíquico. ¿Qué es un conflicto? Pensado en términos de fuerzas. Tensiones contrapuestas, ¿no? Piensen en Elizabeth R., el erotismo y la culpa a la vez. Eso genera una tensión de fuerza, no querer y no querer a la vez. Eso sería una fuerza del inconsciente con lo consciente. Claro, eso es lo que genera un conflicto psíquico que hace que opere la represión y que siga operando esa representación que quedó por fuera de la conciencia en el inconsciente. Si vamos a Elizabeth, opera en una representación corporal. Y lo sistemático, lo que pasa es que no se puede pensar una cosa sin articularla con la otra. Pero lo separa para explicarlo, pero está... Lo sistemático va a hablar de sistemas y para hablar de sistemas hay que describir y los sistemas tienen que ver con una dinámica de fuerza, entonces está todo articulado. ¿Me siguen? ¿Me siguen o más o menos?
dice, lo sistemático apenas quede esbozado, solo se va a poder resolver en el yo y el ello. El inconsciente, claro, lo sistemático para el inconsciente tiene el mismo valor que lo dinámico, ¿no? Porque actúa entre sistemas porque hay un juego de fuerzas. Eso. Después, es muy denso esto, es como pura, poca novela, ¿no? Sí. Igual cuando les quise decir un poquito de novela me mandaron al texto. No quieren que vaya al texto. No les hago caso. Bueno, lo importante es lo que podamos pensar con esto que vamos entendiendo, ¿no? Que cómo uno va pensando. Después Freud va a hablar del proceso primario, que tiene que ver con la circulación de la libre energía. ¿Qué es libre? Lo que no es ligado, ¿no? Y que opera según dos leyes que son la condensación, el aparato psíquico y el desplazamiento. Va a decir que tiende a la identidad de percepción que está perdida, porque nunca va a haber identidad de percepción, no es traducible todo, entre lo buscado y lo hallado hay una diferencia. Entonces no hay identidad de percepción, hay identidad de pensamiento, esto él lo dice. Pero hay una tendencia a esa identidad de percepción que lo ejemplifica con la primera experiencia de satisfacción, si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Decime. ¿Dijo la satisfacción de la libre? La energía libre para psicoanálisis es no ligado. ¿No ligado a qué? A representaciones. Claro. Y ahí tenés la primera teoría de la angustia, como energía libre no ligada, que produce un exceso dentro del aparato psíquico. Lo que tiende el aparato es a ligar, pero no todo es ligable. Bueno, y eso escríbanlo, ¿no? Después va a situar que hay, primero, la energía libre en el proceso primario, B, ausencia de contradicción. Esto es clave en el inconsciente, que hay ausencia de contradicción. Puede ser A y B al mismo tiempo. Por eso la elaboración secundaria está al servicio de la censura, que busca una fachada lógica. Para el inconsciente puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo. Conviven los opuestos, hay contradicción en el inconsciente. Podés amar y odiar, es más, a la misma persona, en el mismo tiempo. Eso lo que no puede estar vivo. Claro, claro. Los sueños muestran las contradicciones esas. Sí, sí. Que alguien puede estar vivo, que un muerto puede estar vivo, que bueno, también otro punto va a ser la ausencia de temporalidad cronológica, ¿no? Donde se pueden convivir distintos momentos del tiempo. No se puede ser joven. Sí, sí, es más, en la gente mayor se ve casi el desamparo de un niño. Y por ahí algunos reclaman como si fueran niños, sí. Sí, sí. Entonces, ausencia de contradicción, dado que el contenido inconsciente es pura afirmación, y la atemporalidad, no es que cuando eras chiquito pasó, chiquita pasó una cosa, después la viviste y ya no la tenés más, ¿no? Es más, Freud dice que la estructura del duelo es resignificativa. Cuando perdés algo, se resignifican las pérdidas anteriores. Y esto lo sitúa en el complejo de Edipo, que cada fase que se pierde se resignifican las anteriores, ¿no? Ustedes escriban.
Eso, yo ya me cansé de esto. Entonces, ausencia de contradicción, atemporalidad, por ejemplo en los sueños donde aparece todo mezclado, todas las temporalidades. Puede aparecer que uno debe una materia del secundario, ¿no? Y cualquier cosa puede aparecer. ¿Esto en el proceso primario ya estábamos en? No, eso es un momento. El proceso primario es la libre circulación de la energía, después tenés la temporalidad y el principio de contradicción. Puede ser A y B al mismo tiempo, puedes amar y odiar al mismo tiempo, puedes querer y no querer venir a clase. Por eso uno no se maneja tanto por la conciencia, sino por el deseo. En un análisis la orientación es por el deseo. Es más, muchas veces no queremos lo que más deseamos. Y otro punto, Freud va a hablar de indiferencia a la realidad material. No al modo psicótico de forclusión de la realidad material. Pero fíjense qué interesante cómo lo dice Freud. Freud dice, o sea, para el sentido común que no nos importa, primero está el juicio de existencia y después de atribución. Qué sé yo, ustedes son alumnos porque existen. Para el inconsciente, primero está la atribución y después la existencia. Ustedes existen porque son mis alumnos, que no es verdad, pero no importa, ¿no? Como que desde el atributo alguien pasa a tener existencia. Bueno, esto un poco lo vemos, ¿no? Qué sé yo, uno no ve a todos en todo momento. Ves el que te toca en algo, qué sé yo, o te perturba. Primero está el juicio de existencia, de atribución, y por los atributos alguien tiene existencia. Es fuerte eso. Invierte la lógica del sentido común. ¿Me siguen hasta acá, che? Que estoy como me pidieron, estoy al texto párrafo por párrafo y listo. Principio de atribución 1, principio de existencia 2. Lo contrario. ¿Qué sé yo? Si un actor nos toca, tiene existencia ese actor sobre otros, ¿no? Si nos evoca algo. Y el proceso secundario, habíamos empezado con el proceso primario, energía libre. El proceso secundario tiene que ver con la ligadura de esa energía libre. ¿A qué? A representaciones. ¿Por qué leyes? Condensación, desplazamiento, que es como opera el inconsciente. Que en el proceso secundario es lo que tiende a ligar, ¿no? Que la energía tiende a ser ligada a representaciones. Y ahí tenés el inconsciente dinámico, que es vía las formaciones del inconsciente. Es ligadura, ¿no? Síntomas, sueños, actos fallidos. Vieron que cuando había un resto perturbante, un resto diurno, si se ligaba un deseo inconsciente, iba a tender a ser ligado al aparato. Fíjense, ¿no? Algo de la introducción les voy a leer, que no lo tienen en las fotocopias del centro de estudiantes, pero no sean mezquinos, no lean. Freud va a decir, el inconsciente eficiente que no pasa a la conciencia, porque ya habíamos visto que no todo inconsciente es pasible de advenir a la conciencia. Y la pregunta es, ¿qué es lo verdaderamente reprimido? Va a decir, el elemento dinámico se despliega en la transferencia, es el que produce la cadena asociativa en la transferencia como motor, ¿no? Como el analista pasa a formar parte de las series psíquicas del inconsciente, se despliega una cadena donde él o ella es parte de esa cadena asociativa, ¿no? Por eso se resignifican los síntomas
y se habla de neurosis neocreada, ¿no? De neurosis de transferencia, se resignifica, y Freud va a decir, después lo que se padece, está la transferencia motor, que es la que permite la asociación libre, hasta la detención de las asociaciones cuando se produce la Giren, que es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, cuando en vez de hablar de, se habla a, ¿no? En vez de hablar, por ejemplo, de la madre que le dejaba esperando o en todos los cumpleaños, se va a hablar a, en vez de hablar de, se va a hablar a la analista que te deja esperando después de cada paciente. Y eso es un momento fecundo porque aparece lo pulsional en juego, pero está al servicio de las resistencias, ¿no? Cuando uno deja de hablar de y pasa a hablar a, ¿no? En una pareja que no hay por qué teorizarlo y conviene no hacerlo, esto pasa. Si ustedes salen, van al cine, qué sé yo, van lo que quieran, y van viviendo, van viviendo. Ahora si en algún momento te dicen, yo quiero saber qué nos pasa, uy, se murió todo. Claro, porque cuando te vas no te preguntas qué te pasa, ¿no? Qué sé yo, vas cursando materias y no te preguntas por qué elegí psicología. Igual uno se pregunta por qué, todo el tiempo. ¿Qué? El día que leo Freud. ¿Te preguntas eso? Y bueno, ¿qué decir? Claro, claro. Cuando uno ya se empieza a preguntar, bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿Por qué me estoy bajando de esto? Algo se empieza a conmover. Pero espérate. ¿Cómo? ¿No hace a propósito de eso, dejarte esperando con el psicólogo, no? ¿O es algo que vos generás? Si lo hacen a propósito. No, hay algo que se llama acto analítico, que es poner en acto en lugar de interpretar. Eso es un terreno delicado, porque se puede trabajar de otra manera. Igual hay que medir la temperatura de la transferencia, porque angustiar al otro no nos sirve. Tampoco es sin angustia tipo pasar a divino, porque no puedes trabajar nada. Pero si lo haces, no habría que hacerlo a propósito. No. Claro, pero tenés que notar por Esto es algo que yo me pregunto, que para mí, alguien que sigue esta profesión, a diferencia de otras, tiene que tener cierta relación con el sufrimiento del otro, no gozar del sufrimiento. Como le dice Freud al hombre de las ratas, yo no tengo gusto por la crueldad. Me parece que no es una profesión para que la siga gente que tiene gusto por la crueldad. Que podés equivocarte, por supuesto, pero en general la transferencia da lugar, inconsciente insiste. Lacan ha salido corriendo a buscar pacientes en algún momento, ha corrido a alguno por la calle, decir, qué sé yo. También está en esa línea lo que se llama acto analítico. Pero me parece eso, que no es una profesión en todas las dimensiones, no solo el psicoanálisis. Por ejemplo, un psicólogo laboral. No es lo mismo situar en un puesto a alguien que tiene aptitud para eso y la va a pasar relativamente mejor. Qué sé yo, poner a un creativo en un trabajo mecánico le arruinaste la vida. Pero por ahí hay gente que necesita este orden de la repetición, de saber cuánto cobra. Esto puede servir para la persona, no solo para la empresa. Si bien es muy importante saber quién paga, ¿no? Si paga la empresa es un problema, pero uno siempre tiene intersticios para traer lo singular de cada uno. Trabaje de lo que trabaje en esta profesión, que es recontra amplia, porque puede trabajar en educación, en lo que quieran, ¿no? Saber leer algo de la singularidad y rescatar eso siempre arma como otra vida.
eso. Pero me parece un problema. Y uno se puede, esto es una pregunta. Pero a mí me hicieron un reportaje para un lugar en Europa, en Alemania, y dijeron, pero ¿cómo es? Esta es la sociedad, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero sobre todo Buenos Aires, más analizada del mundo. Dice, bueno, no están bien, llegaron a situaciones horribles. Claro. Y a mí me generó una pregunta, ¿no? Se supone que la gente más analizada somos los analistas. Yo empecé a los 16 años, imagino. Si hago cuentas, no es mucha plata. Pero no solo eso, nada más. ¿Y qué pasa? ¿Qué puedes decir? Bueno, es un método que te resuelve ciertos síntomas, que podés situar por acá sí, por acá no, mi particularidad es esta, no es esta otra. No tratás de exigirte donde no va, qué sé yo, donde no va con la singularidad de cada uno. Pero no sé si nos hacen mejores personas. No lo podemos verificar. No estamos muy buenos los seres humanos, ¿no? No sé qué piensan. Es un momento de mucha crueldad a nivel mundial, terrible. Y además sin pudor, porque antes daba medio pudor, tipo, se escondían cosas. Ahora es muy a cielo abierto la crueldad, cómo se responden, cómo se abandonan a ciertas personas, qué sé yo. Da para pensar eso. ¿Qué aportes podemos hacer? Con los lugares comunes, se supone que inconsciente, represión, pulsión, son invariables en los neuróticos. Ahora, ¿cómo esto se juega cada vez? Es como para preguntarnos por ahí a algunos que les interesa. Me parece que hay muchísimo para trabajar con eso. Muchísimo. Bueno, entonces, ¿cómo venimos? Antes de que me digan. Freud se preguntaba mucho el porqué de la guerra. Miren qué actual. El porqué de la guerra se escribe, ¿saben esto? Einstein le escribe una carta a Freud y le pregunta sobre el porqué de la guerra y dice si el hombre es civilizado, que no sé qué quiere decir, porque es civilización y barbarie en la misma cuestión, no es o, es y barbarie. Y Freud dice, no, la pulsión de muerte nos va a habitar siempre, nos habita en toda cultura, es propia de la historia de la humanidad. Que ahí hay un poco de tensión con el marxismo de la época, que decían, no, después de pasar la dictadura del proletariado, no sé qué, no sé cuánto, se va a llegar a otra etapa donde se termina la explotación del hombre por el hombre. O la mujer, incluye a las mujeres, no me hagan problemas. No pasó, lamentablemente no pasó eso. Al revés, te tenés que cuidar más que nunca porque viene brava la mano. Bueno, vayamos entonces al capítulo 6, que es el comercio. ¿Cómo venimos? Está bien. El comercio entre los dos sistemas, entre los sistemas. Fíjense cómo empieza Freud. El inconsciente no está en reposo, es una fuerza activa siempre, gasta energía permanente. No está en reposo, es vivo, susceptible de desarrollo con relación a la influencia recíproca con el preconsciente, ¿no? Es una fuerza activa. Y ahí lo pescan en lo dinámico y en lo sistemático, en lo descriptivo. Dice, los retornos del inconsciente, acá nos encontramos de nuevo con la metáfora botánica que usa siempre. Los retornos del inconsciente quieren alcanzar la conciencia, pero ¿qué pasa? Son censurados, se encuentran en el camino del inconsciente a la conciencia, los retonios, con la censura, que es una forma de la represión. Y ustedes vieron los 3 tipos de censura en la conferencia 9. Y acá viene algo clave.
Dice, en este punto, en el capítulo 6, anoten, va a hablar de una nueva censura. Va a decir, hay una censura que cae, que afecta al inconsciente con el preconsciente, ¿no? Y hay otra censura que está entre el preconsciente y la conciencia, que no son los dos el mismo estilo de censura. Porque entre la conciencia y el preconsciente está latente ahí y no tiene la misma fuerza que la censura que cae entre el inconsciente y la conciencia. Ahí voy por qué. Dice, y dice acá, hay mucho del preconsciente que no es susceptible de la conciencia. Acá nos complica. Dice, no todo lo preconsciente que está latente puede advenir a la conciencia. Entonces ustedes tendrían que poner, según el capítulo 6 de lo inconsciente, que hay dos operaciones de la censura en este capítulo, en estos sistemas. Una que opera entre el inconsciente y el preconsciente y otra entre el preconsciente y la conciencia, y dice, no todo lo que está en el preconsciente puede advenir a la conciencia. Esto lo complica un poquito. El camino desde la percepción al inconsciente no hay barrera, pero del preconsciente a la conciencia hay bloqueos por la percepción, dice Freud. Los retoños son intermediarios para llegar a la conciencia, de la conciencia al inconsciente. ¿Y acá qué se infiere? Que hay una pugna, un juego de fuerzas dinámico entre estos sistemas, ¿no? que van amenazando. Les leo un poquito de Lecturas Freudianas 1 de la página 167. Donde va a decir, lo paradigmático de esto son las fantasías, que si hay tensión con los ideales son reprimidas. Fíjense lo que dice Freud, que el paradigma, y lo toma en Lecturas Freudianas, el paradigma entre lo preconsciente que nos viene a la conciencia son las fantasías. ¿Vieron? Se ve mucho en los chicos, por ahí en los adultos se ve también, pero no tan claro, que los monstruos tienen el tamaño que le aparece al niño, ¿no? Que puede ser una figurita. Los monstruos son creaciones del tamaño de la invención de cada uno. Bueno, esto tiene algo que ver con la fantasía, ¿no? No es lo mismo ir a dar un examen pensando que te pueden reprobar y eso te despierta las peores fantasías de exclusión, ir a un examen pensando que te pueden reprobar y lo das en la fecha siguiente y después pasa a ser una anécdota de la vida, ¿no? Esto dice la trabaja, que las fantasías tienen un papel importante en la operación de la censura. Por ejemplo, las guerras no despiertan a todos lo mismo. En general la gente que pasaba guerra, ahora ya creo que se murieron todos, ¿no? Los de la Segunda Guerra Mundial, los chicos tienen más de 90 años, pero los que habían vivido en el relato alguna guerra, cualquier guerra era, despertaban los peores fantasmas, que para otro que es un supuesto teórico y es como inimaginable lo que puede pasar. Y acá, esto se los estoy leyendo desde Lectura Freudiana, que es bibliografía objetiva. Dice, la diferencia entre las fantasías conscientes e inconscientes, Freud formula la segunda censura respecto de las fantasías preconscientes. ¿Cuáles son? Las que entran en contradicción con los ideales, ¿no? Supongan la censura en una fantasía inconsciente donde uno está matando a un perro y en sus ideales ama a los perros. Esto entra en contradicción con los propios ideales. ¿Se entiende? ¿No? Esto es lo que va a decir Freud entre la fantasía y los ideales que opera la censura también.
¿no? Y los ideales son los ideales para cada uno, y las fantasías también. Bueno, y ahora por último para cumplir con los puntos del programa, Freud va a hablar de la representación cosa y la representación palabra. Ya habíamos situado que representación cosa aplica a la palabra Sage, Vorstellung Sage, ¿no? Representación. Y que en la representación palabra está la representación cosa implicada. Ya habíamos situado, por ejemplo, en soldado, el sol y el dado como dos representaciones cosas, que en soldado es representación palabra, que implica la representación cosa. Eso se ve bien en el rebus del sueño. ¿Me siguen? ¿No? Que son a leer. ¿Qué va a decir? Y volvamos al diccionario del vocabulario de Freud, de Asum. La representación cosa se refiere, va a decir, a la representación mental de un objeto. Y la representación palabra es la representación de un objeto. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tienen que situar a la representación cosa en el inconsciente y a la representación palabra en la conciencia. Pero la representación palabra implica las imágenes acústicas que hay en la representación cosa. ¿Se entiende esto? A ver si me acuerdo. Yo les conté una paciente que corría y aparecía que corría en solano. Solano son dos representaciones cosa que se vinculan con la representación palabra, ¿no? Y si se interpreta y hace mella esa interpretación es porque opera como opera el inconsciente, con las imágenes acústicas, que es lo que dice Freud, ¿no? Que en la representación palabra no solo está lo acústico, está también lo visual, pero predomina lo acústico. Va a decir, está en el texto. ¿Me siguen? En el preconsciente y la conciencia está la representación palabra, que es una palabra asociada al objeto y al sentido. Que en la representación palabra la situás en el preconsciente y la conciencia, que está asociada al objeto y al sentido. Como por ejemplo soldado, es un objeto que tiene un sentido. En cambio, sol y dado no tienen ningún sentido a priori. No se unirían nunca. Se puede unir un sol con un amanecer, no con un dado. No hay un sentido que los una previamente. Y además es para cada lengua. En cambio, la representación palabra es preconsciente y consciente porque hay un sentido dado ya. ¿Para qué dice esto Freud? Para situar cómo opera el inconsciente. Recuerden también que yo siempre les cuento, esto que sitúa Lacan en Signorelli, que está el Sig de Sigmund, del nombre propio de Sigmund Freud. Bueno, dejamos con esto y nos vemos la próxima.